Celeste, hablando de representación política, marcar la tensión actual en la Argentina de hoy entre lo que es ideal y lo que realmente sucede. Bueno, en realidad el concepto de representación, con los chicos estuvimos trabajando justamente ese tema en el curso de esta semana, y básicamente el concepto de representación implica una atención misma, digamos. El concepto de representación no es un concepto que uno diga, la representación es esto, y a lo largo de los años hemos podido tener sistemas representativos perfectos. No, la representación perfecta no existe, y normalmente cuando hablamos de representación, tomando por ejemplo uno de los conceptos que mayor consenso tiene dentro de la teoría política, es el concepto de representación de Hannah Pitkin. Entonces, desde el ideal, digamos, del concepto de Hannah Pitkin, lo interesante que tiene es que justamente va a mostrar la dificultad de hacer presente y de representar a los gobernados, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esta autora, Hannah Pitkin, establece 5 dimensiones principales del concepto de representación. La primera es la representación como autorización, es decir, cuando yo estoy votando en una elección, estoy estableciendo un mandato, estoy estableciendo un contenido que va a indicar hacia dónde quiero que se lleve el país, cuáles son el tipo de políticas públicas que quiero que se implementen. ¿Sí? En ese momento, el momento de la elección, que es el momento fundante de la democracia, el elector al votar va a estar marcando, ¿sí? Va a estar autorizando al representante a que actúe en su nombre, pero básicamente esa actuación tiene que ser en algún sentido, ¿sí? Esta es la primera dimensión. La segunda dimensión es la representación como accountability, que es un concepto que viene del inglés y que quiere decir rendición de cuentas o control, ¿sí? Con este concepto, con esta dimensión, lo que la autora hace referencia es a que nosotros con el voto, ¿sí? Mediante las elecciones, también podemos controlar, ¿sí? Y evaluar las gestiones de los gobiernos. Entonces, al momento del voto no solo vamos a estar indicando una dirección, ¿sí? Hacia donde queremos que vayamos, sino también vamos a estar evaluando lo que hizo el partido que está en el gobierno y premiando o castigando a partir de cómo sea esa evaluación. El tercer elemento es la dimensión simbólica de la representación, que tiene que ver con la creación de la legitimidad. Es decir, los representantes en cualquier sistema representativo tienen que establecer lazos, ¿sí? Con la ciudadanía. La ciudadanía se tiene que sentir simbólicamente ligada, ¿sí? A estos representantes. Tiene que haber como lazos de afecto y principalmente de identificación, ¿sí? Entre representantes y representados. Y eso es lo que va a constituir básicamente la noción de legitimidad del sistema democrático. La otra dimensión es la dimensión descriptiva, ¿sí? Es decir, normalmente el sistema representativo va a intentar traducir, ¿sí? Las demandas y las preferencias de los diferentes sectores que integran la sociedad a las instituciones políticas. Entonces, la idea de la dimensión descriptiva es que se trate de representar o hacer presente en las instituciones políticas la mayor cantidad de sectores posibles, ¿sí? Y por último, lo que nos dice Hannah Pitkin, la otra dimensión va a ser la dimensión de la representación sustantiva. El resto de las dimensiones no van a tener sentido si no se entremezclan y logran que los representantes sean sensibles, ¿sí? A las demandas y a las opiniones de la ciudadanía, de los representados. Entonces, para Hannah Pitkin, la única forma de garantizar que la representación sea efectivamente sustantiva es mediante un conjunto de instituciones que van a ser las instituciones representativas que garanticen, ¿sí? Un equilibrio de todas estas dimensiones. Cada una de estas dimensiones, cuando vamos a la práctica, implica un gran desafío para la representatividad. Por eso, desde que nació el concepto de representatividad y desde los primeros sistemas representativos con el nacimiento del Estado moderno, en general la representación siempre está nublada, ¿sí? Como que está en crisis. Es como prácticamente el sistema representativo está en crisis desde que nació, evolucionó hasta la actualidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la práctica, cuando llevamos adelante estas dimensiones, empiezan a tensionarse.
Por ejemplo, cuando nosotros queremos representar a las diferentes minorías, ¿sí?, normalmente se hacen políticas de representación de sobrerepresentar algunos sectores para tratar de, en algún sentido, limitar discriminaciones históricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puso la ley de cupos en Argentina, ¿sí? Entonces, de esta manera se está tratando de, al interior de los partidos, garantizar la presencia de mujeres en las instituciones políticas. Esto se llama política de la presencia, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Por un lado, tiene un efecto muy positivo, ¿no? Tratar de limitar las discriminaciones. Pero por el otro lado, hay ciudadanos que se pueden sentir afectados, ¿sí? Porque uno está creando una ficción, ¿sí?, o está sobre representando a un sector. Y eso es injusto para el resto de los sectores. Entonces, toda, digamos, discriminación positiva que trate de acercar, aunque sea por cuestiones históricas de discriminación, por ejemplo, con las minorías étnicas pasa lo mismo, ¿sí?, o con las minorías sexuales, ¿sí? Entonces, siempre que uno intenta incorporar estas minorías, implica subrepresentar o representar menos al resto. Entonces, eso es una tensión irresoluble. Entonces, para algunos eso va a ser justo y para otros va a ser injusto, ¿sí? Y así con cada una de las dimensiones. Cuando nos vamos a la práctica, por ejemplo, la cuestión del mandato de autorización, que es básico en cualquier sistema representativo. Entonces, yo elijo a un partido y después, cuando ese partido está en el gobierno efectivamente o en la Cámara sacando leyes, yo quiero que esa persona cumpla lo que dijo en la campaña electoral, que para mí es el mandato. Pero ¿qué pasa si las circunstancias cambian, o por ejemplo este político que a lo mejor bregaba por una ley en particular, llega al gobierno, empieza a estudiar el tema, empieza a redactar el proyecto de ley y se da cuenta de que a lo mejor esa decisión no era la más acertada? ¿Tiene que respetar el mandato o puede cambiar de opinión? Entonces, el límite de independencia que tienen los representantes suele ser también una nueva área de conflicto, ¿sí? Entonces, de por sí, la representación en cada una de las dimensiones que te mencioné, vos podés encontrar estas tensiones que en la práctica, ¿sí?, implican justamente una tensión que a veces se suele sentir como crisis, ¿no? En algunas épocas se exacerba. Entonces, lo que nos va a pasar es que normalmente la tarea de representar, de hacer presente en las instituciones políticas, suele ser una tarea muy difícil, ¿sí?, porque los equilibrios son muy débiles. Entonces, uno intenta representar en una sociedad que cada vez se diversifica más y en la cual cada vez hay más preferencias y más combinaciones de preferencias. Entonces, en esta sociedad postindustrial, que ya está como totalmente multiplicada, diversificada, en el cual las identidades colectivas ya no son las grandes ordenadores, por ejemplo, la clase social, hoy en día es una característica importante, pero también además de la clase social hay muchas otras características que nos definen como ciudadanos. Entonces eso hace que la tarea de después tratar de agregar, ¿sí?, porque cuando uno está representando tiene que seleccionar algunas de esas preferencias para ponerlas en agenda y hacer políticas públicas. En realidad, mientras mayor cantidad de preferencias haya, es más difícil. Y entonces, con esta cuestión de la globalización y los cambios de época, la transformación de la sociedad, la tarea de representar, a partir de fines del siglo pasado y principios de en la época que estamos viviendo, se complica mucho más, ¿sí? Se complica mucho más por una serie de factores, por ejemplo, los cambios tecnológicos que también transforman la forma de hacer política y demás. Entonces, en algún sentido, los sistemas representativos en todo el mundo suelen estar como muy, las tensiones llegan a estar al máximo, ¿sí? Entonces se empieza a complicar cada vez más esta cuestión de cómo gobernamos o cómo hacemos presentes a los representados al momento de gobernar. Celeste, entonces la tensión será imposible de evitar, pero por ejemplo, en sociedades más quizá homogéneas, a diferencia de la Argentina, como vos la describías, ¿es posible en todo caso reducir esa tensión más que en la Argentina? A ver, no tiene que ver con que si depende de las características de las sociedades y depende de las características de las instituciones políticas que nos damos, ¿sí?
A ver, no, la tensión en la representación es irresoluble y siempre la vamos a tener. Pero hay mecanismos institucionales que permiten aflojar, ¿sí?, esa tensión y hacer más llevaderos. Por ejemplo, a lo largo de la historia hemos tenido momentos en los cuales, por ejemplo, el primer modelo representativo es el modelo parlamentario, sí, que surge con el Estado moderno después de las revoluciones burguesas y son las primeras expresiones en las cuales se forma el Parlamento, los partidos nacen a partir de ese momento, ¿sí? Posteriormente hubo cambios sociales y se llega al partido de masas, con la incorporación de las clases trabajadoras a la esfera de participación política. El modelo de masas caracterizó gran parte de, digamos, el siglo pasado, de 1900, ¿sí? Ese sistema fue muy estable a lo largo de los años, porque dura prácticamente desde el principio hasta los 80, ¿sí? 80, 90. Entonces, en algún sentido, durante todos esos años vimos una estabilidad del sistema representativo. Teníamos partidos burocráticos que tenían un gran desarrollo, ¿sí? Y que en algún punto eran partidos clasistas, que representaban a un sector, a alguna clase social. Y en algún sentido el sistema representativo tenía como, digamos, como mecanismos institucionales para canalizar las demandas de los diferentes sectores de la sociedad. Lo que a veces pasa es que hay cambios sociales que transforman la estructura social y el sistema de representación se tiene que adaptar, ¿sí? Se tiene que modificar para poder canalizar nuevamente las demandas, ¿sí? En algunas sociedades hay sistemas institucionales que han funcionado mejor y en otras, digamos, sociedades funcionan digamos, en menor medida. Lo que pasa particularmente en las sociedades latinoamericanas, por ejemplo, es que hemos tenido una historia institucional muy discontinua. Entonces, en algún sentido, digamos, lo que, por ejemplo, en democracias más avanzadas o de más larga data ha permitido ir haciendo ajustes y modificando las instituciones representativas para poder adaptarlas y canalizar demandas desde la sociedad civil al Estado, en nuestros países la experiencia es más corta, ¿sí? Entonces, normalmente las instituciones necesitan mucho tiempo para poder funcionar, estabilizarse y canalizar las demandas. Si ese tiempo lo acortamos, la tarea es mucho más difícil. Y también se va a empezar a ver que por ahí tenemos sociedades muy heterogéneas en donde la repartición de las instituciones políticas no es equiparable en todo el territorio. Entonces, ¿qué nos va a pasar, por ejemplo, en nuestras sociedades? Que se suma a todos los desafíos de la representación de por sí en general, que por ejemplo tenemos las zonas urbanas en las cuales el Estado de Derecho llega a todos sus límites, ¿sí? Pero por ejemplo, Guillermo O'Donnell escribió un trabajo hace varios años muy interesante que distribuye, por ejemplo, el país con diferentes colores, ¿sí? Y lo que quiere marcar es que hay en algunas zonas que mientras más te alejas de los centros urbanos, el Estado de Derecho no tiene alcance, ¿sí? O sea, como que el Estado no logra penetrar en todas sus fronteras, las fronteras territoriales, y quedan libradas algunas zonas, ¿sí?, que comienzan a ser ocupadas por algunos caudillos, ¿sí?, políticos, los cuales las instituciones políticas quedan, digamos, medio funcionando de forma arbitraria. ¿Qué pasa en el 2002 en la Argentina en cuanto a la legitimidad de los representantes? ¿Hay un origen previo, claro, a esto o simplemente pasó como explosión, sucedió como explosión que de pronto los argentinos dejaron de creer? Bueno, a ver, digamos, en realidad los procesos históricos van generando como un caldo de cultivo y llega un momento en el cual, si no se canalizan, hay un autor que es tradicional en ciencia política que se llama Huntington, que dice que las fuerzas sociales se enfrentan al Estado mediante mecanismos institucionales. Cuando no existen mecanismos institucionales que puedan garantizar esta traducción de esas demandas, de esos pedidos desde la sociedad civil al Estado, la sociedad sigue presionando, empieza a recalentarse el sistema y lo que dice es las fuerzas sociales se enfrentan desnudas, porque no tienen mecanismos institucionales, contra el Estado, ¿sí? Entonces lo que tenemos en algún sentido es que indudablemente la representación política, las instituciones políticas y los partidos políticos no estaban representando bien a la sociedad.
Esto coincide con una época, coincide con un paradigma también, que es el paradigma neoliberal, y que implicó el paso de un Estado ampliado, ¿sí?, de la matriz estadocéntrica que caracteriza a los países de América Latina a partir de los 60 y 70, el paso al desmantelamiento a una nueva forma estatal, ¿sí? En ese sentido, digamos, lo que parece haber ocurrido es que la sociedad no se sintió contenida, ¿sí? Entonces, en algún punto hubo como quizás una falta de estrategia desde parte de la clase política, en la cual, por tratar de hacer frente a presiones externas, como las presiones que imponía el FMI, a partir del consenso de Washington y demás por la refinanciación de la deuda, implicaron que se cambie la forma de Estado, pero sin una planificación. Entonces, en algún punto lo que se buscó era reducir el déficit, achicar el Estado, achicar las esferas a donde el Estado llegaba. Entonces, si ya de por sí ese Estado, digamos, ese sistema de representación que está en constante tensión, empezaba a tener algunos cambios sociales que no podía adaptar, con este cambio del Estado, con esta reforma que se hizo, los mecanismos institucionales quedaron totalmente desbalanceados. Entonces, es eso lo que se empezó a expresar. La gente no tenía cómo expresarse, digamos, se sentía que los representantes no los estaban representando, los representantes no eran sensibles a las demandas de los ciudadanos, entonces la gente tiene como un umbral hasta donde aguanta y llega un momento de que si no encuentra respuestas sale a la calle a pedir que le escuchen. ¿Por qué? Porque el soberano es el pueblo, ¿sí? Entonces nosotros, más allá de nuestra juventud, somos conscientes también de que el poder está en nosotros. Y si no nos gusta cómo están gobernando, es nuestro derecho intentar cambiar esa situación. Y fue lo que pasó en el 2001, ¿sí? Quizás el ajuste siempre se lo estaba bancando la clase media, ¿sí?, los sectores sociales de clase baja también en algún sentido, y digamos, esa gran masa de personas que se estaban bancando el ajuste y que no sentían que estaban representados, terminan por explotar y salir a la calle para expresarse. A partir de ese momento empiezan a desarrollarse también algunos mecanismos institucionales, digamos, se hace consciente el del diagnóstico de que indudablemente el sistema representativo no estaba funcionando bien y empiezan a darse diferentes medidas, ¿sí?, algunas institucionales como los mecanismos de participación ciudadana, otras desde reformas del Estado que intentaron ya no reducir y achicar el Estado, digamos, para poder lograr una reducción del déficit, sino a lo mejor mantener ciertas garantías, ¿no?, por ejemplo el sistema de salud, el sistema de educación y demás, que indudablemente han aflojado esas tensiones y por lo menos la gente se ha empezado a sentir un poco más contenida, por lo cual participa, porque los niveles de participación son altos al día de hoy, está involucrada y bueno, indudablemente como ha ocurrido una salida institucional dentro de todo, más o menos, que ha canalizado en algún punto estas demandas. En ese momento se produce una crisis política de representación de políticos y de partidos políticos. ¿Qué evaluación haces de los partidos políticos hoy? Bueno, sí, a ver, los partidos políticos son como el elemento central. Si nosotros tenemos que hablar de modelos de representación, los dos elementos que van a atravesar a lo largo de la historia del sistema representativo van a ser los partidos políticos y las elecciones, ¿sí? Normalmente los partidos políticos tienen como dos funciones. Una función es la de traducción de demandas de la sociedad civil al Estado, es decir, tratan de movilizar los sectores sociales, ven cuáles son las demandas, tratan de esas demandas canalizarlas, a veces a partir de protestas, a veces de formas institucionales como la presentación de proyectos. Eso se activa, se pone en la agenda y normalmente eso se traduce en una política pública, ¿sí? La segunda función tiene que ver con una función simbólica que ayuda a la legitimidad del sistema. Y en este sentido los partidos lo que intentan hacer es generar como incentivos colectivos, como identificación, ¿sí?, que permitan a los representados sentirse parte de la representación política y del gobierno, ¿no?, como justamente acercar representantes y representados. En ese sentido, tratan de consolidar el lazo de legitimidad de la democracia. A ver, en ese momento, indudablemente, los partidos, al igual que el sistema institucional,
cayó en crisis, digamos, explotó, porque indudablemente no estaba funcionando bien. A partir de eso se empezaron a formar nuevos movimientos sociales, también hubo algunas cosas, algunos movimientos sui generis como las asambleas populares, en los cuales esta canalización, digamos, estas demandas empezaron a salir, ¿no? A brotar hacia la sociedad y en algún sentido han sido más o menos canalizadas. Los partidos políticos en general, ¿sí? No solo en nuestro país, están como afrontando una situación de crisis que tiene que ver no con el partido político en sí, sino con el cambio de época. ¿Sí? Lo que normalmente nos gusta decir a los politólogos es que no estamos en una crisis de representación o en una crisis de partido, sino que estamos en una metamorfosis. Es decir, hay cambios sociales que se vienen sucediendo a partir de los procesos de globalización que han afectado el funcionamiento de las instituciones democráticas. Y una de las instituciones por excelencia del sistema representativo son los partidos. En ese sentido, los partidos han sido muy afectados por estas lógicas. Por ejemplo, ha cambiado la forma de hacer política. ¿Sí? Ya no, por ahí no se le da tanto valor a los a los programas o a la ideología, ¿sí? Y se pone más el foco en la imagen de los candidatos, ¿no? Entonces, de golpe, los partidos de estar acostumbrados a hacer reuniones con sus militantes, a redactar plataformas electorales larguísimas, tienen que acostumbrarse a estar en los medios de comunicación, con esa vorágine que tienen los medios de comunicación, a empezar a usar ese lenguaje, el lenguaje de las imágenes, de los spots, de las flashes. Entonces, en algún sentido implica toda una reformulación que tienen que hacer los partidos, y en ese sentido los partidos argentinos no están ajenos a todo esto, tienen que aprender toda esa lógica nueva y también ver cómo recomponen el lazo entre la sociedad civil y el Estado en el medio de todo ese proceso, cuando la sociedad está cambiando. Entonces, de por sí, digamos, es una situación digamos, que se puede ver en todo el mundo y que es propia de la época. ¿Sí? Celeste, en esta vorágine que planteás, ¿el representado y el representante argentino son similares o también es parte de rasgo simbólico que estabas recién haciendo mención? No, digamos, de por sí los representantes no son extraterrestres, ¿no? Porque muchas veces se dice, pero la clase política es toda corrupta, no sirve. Entonces, bueno, digamos, inventemos una solución, los metemos en un ovni, los mandamos afuera y nos libramos de la clase política. Démonos 2 años y seguramente los que van a elegir van a ser exactamente iguales, ¿sí? Porque esto no tiene que ver, digamos, los representantes son el reflejo de la sociedad. Entonces, en algún sentido, los representantes no son ajenos a nosotros, son parte de nosotros. Entonces, para mí, en realidad, lo que tiene que haber ahí son 2 cosas. Primero, el reconocimiento de que son parte de nuestra cultura y que indudablemente si actúan de esa forma es porque nosotros también lo estamos permitiendo, ¿sí? Digamos, nosotros somos exactamente iguales. Más allá de que cuando uno accede por ahí a posiciones de poder, a lo mejor tiene otro tipo de situaciones, ¿no? Por ahí de tentaciones que no son las mismas que enfrentamos los ciudadanos comunes. Pero más allá de eso, los valores son valores compartidos. Entonces, en algún sentido, los representantes son en mayor o menor medida un reflejo de la sociedad que los elige. Por otro lado, para mí es clave que los ciudadanos nos hagamos responsables de nuestra condición de ciudadanos. Es la hora de que nosotros empecemos a participar y hacernos cargo de todo lo que implica la democracia. Porque durante muchos años estamos como en una posición también un poco cómoda de este sistema no me gusta, este sistema no me representa, no participo nada más, que voy, meto el voto y me olvido y hasta los 4 años no vuelvo a participar. Y eso no es la democracia. La democracia tiene un montón de canales institucionalizados. El voto es el principal, con el voto se pueden hacer un montón de cosas, pero también hay un montón de otros canales en los cuales nosotros tenemos que participar si queremos enriquecer y mejorar ese sistema. Digo, no es una cuestión de la clase política necesariamente, es una responsabilidad también de nosotros, de los ciudadanos. Y en ese sentido, nosotros con el voto, y no solo con el voto, mediante otros mecanismos, también tenemos la obligación de controlar. ¿Sí? Entonces, para mí ya no basta decir, bueno, la clase política es toda corrupta. Nosotros tenemos mecanismos para controlar esa clase política y tenemos que ejercerlo. Mientras no lo controlemos, ese espacio no lo ocupa nadie,
y entonces es más fácil para un político volverse corrupto. Pero está en nosotros también tratar de cambiar eso. Hablando del ciudadano argentino, Celeste, y pensando la democracia como un concepto teórico, ¿el argentino promedio entiende realmente qué es la democracia, cuál es su rol en ella y de qué se trata esto de una democracia joven, ¿no? Para englobar lo que habías comentado antes? Sí, digamos, mira, si vos te vas a muchos estudios, digamos, hay una discusión muy grande sobre el nivel de información política que tienen los ciudadanos, cuánto afecta los resultados efectivos que tenés en el sistema. Y en realidad la conclusión a la que se ha llegado es que, digamos, con un mínimo de información básica, ¿sí? No se necesita tener información absoluta y de todo para poder tener mejores resultados democráticos, ¿sí? O sea, no necesitamos ciudadanos recontra informados que se aprendan todas las plataformas de memoria ni demás. Normalmente los ciudadanos utilizan mecanismos de heurística, mecanismos que son como señales, ¿sí? Entonces yo a lo mejor no tengo tiempo de ponerme a leer todas las plataformas, pero como ciudadano común, durante la campaña voy escuchando, veo un diario, miro la tele y voy agarrando como pedacitos de información, ¿sí? Esos pedacitos de información normalmente nos permiten hacer como un atajo y formarnos un juicio más o menos adecuado, ¿sí? Que es lo que es el ciudadano promedio. Y normalmente lo que se conoce, digamos, por los estudios empíricos es que con ese mínimo, ¿sí? Con estos mecanismos que la gente tiene para poder informarse sin invertir demasiado tiempo ni dinero, alcanza para poder tener una democracia funcionando correctamente. Y en Argentina pasa lo mismo, digamos. Los argentinos estamos aprendiendo, ¿sí? Todos los procesos que hemos pasado desde el 83 al momento nos han permitido ir creciendo como ciudadanos. Entonces esto, digamos, el quiebre del 2001 ha dejado enseñanzas, ¿no? También. Y eso se va acumulando en algún sentido y siempre aporta. Pero yo creo que básicamente estamos en los niveles mínimos en ciudadanos promedio. Nos falta todavía incorporar esta parte de la participación, ¿sí? Por ahí no somos conscientes de que tenemos este derecho y este deber de participar para poder mejorar nuestras democracias. Entonces yo creo que de a poquito la idea o el trabajo es tratar de ir por ese camino, enseñarle a la gente que tiene herramientas, mostrarle cuáles son y tratar de incentivar esa participación más activa.